Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Rodolfo Ortega, gerente técnico de Chemifabric Perú, empresa peruana con más de 25 años en el mercado, desarrollando y fabricando pinturas industriales y arquitectónicas. Acompáñenme en los próximos minutos a brindarles nuestras recomendaciones para la selección de pinturas industriales en la protección de activos. Para ello, tenemos que tener presente que estamos hablando de protección de estructuras metálicas, principalmente de acero, en relación a el enemigo público número uno, que es la corrosión. De la corrosión podemos proteger las estructuras, nuestros activos, utilizando recubrimientos, es decir, pinturas. Por ello es muy importante entonces que reconozcamos cuáles son los componentes de cada una de las pinturas. En general son 4. 3 de ellos reconocidos como componentes sólidos y uno que es el componente volátil. Los componentes sólidos de una pintura son la resina, que es el cuerpo, la madre, el corazón de una pintura en su formulación, los pigmentos y cargas, que son básicamente para rellenar, para proteger, para formar película, brindarles espesor, los aditivos, que le dan propiedades específicas, características diferentes para cada uno de las pinturas en su formulación, debido a que van a reaccionar en diferentes ambientes o expuestas a diferentes situaciones justamente de corrosión. Y el cuarto componente que mencionaba, que es el componente volátil, es el solvente, propio de cada pintura en su formulación. Vamos entonces ahora a hablar de cuáles son estos mecanismos de control de la corrosión con los cuales podemos nosotros, con recubrimientos, hacer nuestro trabajo sobre la superficie metálica que deseamos justamente proteger. El primero de ellos es el mecanismo de protección capa barrera. En este caso, minimizamos la penetración del electrolito que está presente en la humedad del ambiente e incrementamos, en base al número de capas que vamos a aplicar del recubrimiento, la protección. Es decir, un sistema que esté compuesto por 2, 3 o más capas, si es que es así que lo determinamos, va a ofrecer una protección capa barrera superior en relación a un sistema que puede tener en esencia una sola capa. Todo eso combinado obviamente con el espesor del recubrimiento. El segundo mecanismo de protección es el de pigmentos inhibidores, es decir, los pigmentos anticorrosivos que están en la formulación propia de cada uno de nuestros recubrimientos. Por ello vamos a poder después identificar cuando sea un recubrimiento 100% anticorrosivo, es decir, solamente base, o un recubrimiento del tipo autoimprimante que contenga pigmentos anticorrosivos y también pigmentos de acabado para los productos que van a hacer la función de base y acabado a la vez. También tenemos la opción de optar por un mecanismo de control que se conoce como protección catódica para aquellas superficies que van a tener en su formulación el pigmento anticorrosivo rico en zinc, es decir, el que reconocemos que actúa como ánodo de sacrificio sobre la superficie metálica y que brinda lo que se conoce como un galvanizado en frío, reemplazando al tradicional galvanizado en caliente. En cuestión de protección contra el medio ambiente, hay que identificar un agente también que va a afectar a los recubrimientos, es decir, la radiación UV. Por ello es importante también que tengamos presente cuando armemos un sistema de protección en saber si esta superficie de acero va a estar en el interior o en el exterior y sujeta efectivamente a la radiación UV. Para ello entonces el producto de acabado, la última capa, tiene que tener este tipo de protección, tiene que brindar ese tipo de protección. La norma ISO 12944. Le vamos a citar justamente como la fuente de este reconocimiento de los diferentes medios ambientes corrosivos, porque es una guía en la cual se ha establecido por cada uno de los diferentes ambientes una clasificación. Y esta clasificación atmosférica de corrosividad está establecida actualmente de la siguiente manera. El ambiente C1 está reconocido como un ambiente corrosivo muy bajo, el ambiente C2 como un ambiente corrosivo bajo, el ambiente C3 como un ambiente corrosivo medio, el ambiente C4 como un ambiente corrosivo de alta corrosividad, el ambiente C5 como un ambiente corrosivo muy alto y el ambiente CX ya como un ambiente corrosivo extremo. Vamos con imágenes a ver en cada uno de los casos cómo podemos ir ubicándonos justamente en cada uno de esos ambientes, identificándolos de esta manera.
El ambiente corrosivo C1, muy bajo, podría ser, por ejemplo, en el interior de tiendas comerciales, de terminales aéreas, donde va a haber un ambiente climatizado. Es decir, va a funcionar como una cápsula, digámoslo así, donde las estructuras van a estar protegidas del ambiente exterior agresivo de corrosión que puede haber y también del polvo y la humedad que puedan estar presentes en los alrededores. El ambiente corrosivo C2, ambiente corrosivo bajo, así ha sido identificado por la norma ISO 12944, podría ser también un ambiente cerrado, pero no precisamente climatizado, es decir, un complejo deportivo, un coliseo o un hangar o un almacén podría identificar el ejemplo en este tipo de ambiente. El ambiente corrosivo C3, ambiente corrosivo medio, es probable que podamos encontrarlo tanto en ambientes cerrados como en ambientes abiertos. En ambientes cerrados, por ejemplo, que estén rodeados de zonas urbanas, no precisamente cercanos a la costa, no al mar, y ambientes cerrados donde se opere, donde se trabaje de manera industrial, pero no con productos que sean altamente corrosivos o químicos. En el ambiente C4, que es un ambiente ya reconocido como un ambiente alto de exposición a la corrosión, podría ser estructuras o megaestructuras que estén cercanas a un río, un puerto, por ejemplo, en la ribera de un río. Ahí en la imagen podemos ver grúas, por ejemplo, puede ser un terminal portuario, barandas donde haya plataformas, etc. También podría identificarse en el caso de una piscina temperada. Es un ambiente cerrado donde la humedad, el vapor de la piscina temperada va a afectar directamente a las estructuras que están en el complejo sosteniendo el techo. El ambiente de corrosividad C5, muy alto, así como se ha identificado, ya sería una planta industrial. Ubiquémonos entonces en refinerías, en plantas químicas, donde en el ambiente vamos a encontrar agentes, por ejemplo, que por salpicadura o condensación van a depositarse en la superficie de acero y van a hacer también el trabajo de ataque químico, por ejemplo, que va a afectar el recubrimiento. Es por ello que está clasificado con esta denominación muy alta. Ambiente corrosivo CX extremo, en este caso ya estamos hablando de la costa hacia adentro, es decir, el mar. Inclusive estamos mostrando, como en un ejemplo, las plataformas offshore, es decir, estructuras que ya están rodeadas del agente corrosivo más alto, que es el medio marino. Embarcaciones también, tanto en la obra viva como en la obra muerta, casco, arboladura, caseta, cubiertas, etcétera, que están expuestas también al medio ambiente costero marino, inmersión y contacto con el agua durante la travesía de la embarcación. Lo importante entonces es ahora que hayamos hecho la identificación del ambiente corrosivo, que seleccionemos cuál es el mejor método de preparación de superficie. Existen hasta 12 métodos de preparación de superficie identificados por la norma SSPC, de los cuales ustedes pueden combinar más de uno. No vamos a entrar en detalle con cada uno de ellos, pero sí mencionarles que para los diferentes medios ambientes corrosivos, la selección va a ser fundamental para que logremos la mejor preparación de superficie. Si no hacemos una buena preparación de superficie, definitivamente el recubrimiento que vayamos a seleccionar puede presentar fallos prematuros. Y para ello, déjenme mencionarle solamente como ejemplo que el método de limpieza con chorro abrasivo es el más recomendado cuando ustedes se acerquen a algún escenario en el cual la corrosividad sea cada vez más alta, es decir, la exposición sea más dañina para la superficie pintada. El chorro abrasivo va a eliminar escama de laminación, va a eliminar óxido presente, pintura antigua, si es que estuviéramos hablando de un mantenimiento, y me va a generar rugosidad. Me va a generar rugosidad en la superficie que va a mejorar el anclaje del recubrimiento con la superficie de acero. Existen grados de preparación de superficie con chorro abrasivo, sea el material abrasivo utilizar arena, escoria o granalla, con los cuales ustedes pueden lograr que la limpieza alcance cercano al blanco, o en algún caso comercial, si es que también puedo jugar, digamos, con esa variable en el caso de que el recubrimiento me lo permita. Déjenme mostrarles algunas guías visuales para aquellos que con menos experiencia, digámoslo así, puedan identificar cuáles son los escenarios del acero
sobre los cuales yo puedo lograr que ese método de preparación de superficie alcance el grado de limpieza que yo he escogido. Y son 4. La norma SSPC BIS 1 me muestra fotográficamente, es decir, con imágenes, cuáles son los estados del acero inicialmente previos al trabajo de mantenimiento. Para ello tenemos la identificación del grado A como una superficie de acero que está cubierta con escama de laminación. Es decir, el 100% de la chapa metálica está cubierta con la escama de laminación y no hay presencia de óxido en ese instante. Eso se podría aplicar a una superficie de acero nueva, completamente nueva, recién salida de fundición, digámoslo así. El grado B ya me habla en el estándar visual de una presencia de óxido y escama de laminación. No me dice 50-50%, no me dice 70-30, no, simplemente dice que hay escama de laminación y óxido presente. Ya más adelante entonces uno podrá hacer la selección, como les dije, del método de preparación de superficie y eliminar al 100%, al 95% o al 66% según el grado de limpieza que hayamos seleccionado. Así igualmente como el grado A o B de corrosión, también existe en el grado C, donde dice que ya no hay escama de laminación, hay óxido visible y algunos pits o cráteres de corrosión. Y en el grado D ya la superficie de acero está completamente corroída con óxido y pits o cráteres de corrosión visibles. En cada uno de los casos, como les vuelvo a decir, la tarea será lograr el grado de limpieza que me permita seleccionar, aplicar el recubrimiento seleccionado y en base a ello lograr ¿qué cosa? Una durabilidad en el tiempo. Esta durabilidad también dentro de la norma ISO 12944 está marcada por periodos en años de los cuales nosotros nos podemos tomar como guía, digamos como referencia para los casos en los cuales vamos a estimar trabajos de mantenimiento posterior. En los rangos de durabilidad identificados por esta norma dice que la durabilidad es considerada baja hasta 7 años de recubrimiento, hasta el primer trabajo de mantenimiento. El rango de durabilidad media cae entre los 7 y los 15 años. Alta es entre 15 y 25 años y muy alta ya por un periodo de más allá de 25 años para dar este primer mantenimiento. Si hablamos de durabilidad, también debemos aclarar en este punto la diferencia cuando se hace referencia a la garantía. Un término a veces muy manoseado, por decirlo así, cuando se hacen solicitudes de recomendaciones de sistemas de protección, porque muchas veces se confunde ambos y se mezcla en esta confusión la duración en el tiempo del recubrimiento. La garantía siempre va a cubrir un periodo menor al tiempo de la durabilidad y eso debe ser claro desde un inicio para el cliente final, el propietario, que espera justamente que a través de documentos se establezcan ese tipo de procedimientos por escrito, digámoslo de esta manera. La durabilidad entonces es un parámetro de consideración y planificación técnica que permite configurar un adecuado programa de mantenimiento. Algunos de los casos prácticos que nos van a ayudar ya de manera general en el campo industrial son los que nosotros nos ha podido tocar justamente durante los años que llevamos ya en el sector industrial recomendando los sistemas de protección. Por ejemplo, en el caso del medio ambiente corrosivo C1, el pintado de las puertas metálicas en las estaciones 21 y 24 del consorcio Metro 2 de Lima fue en base a un sistema bicapa, con pinturas epoxi y poliuretano, dándoles no solamente protección, sino un acabado estético, que es fundamental para, en este caso, el consorcio. En el caso del ambiente corrosivo C2, podemos mencionar el trabajo de protección de las estructuras metálicas en el techo de la iglesia Virgen de Chapi, ubicadas en el distrito de Polobaya, en Arequipa. Arequipa, zona digamos seca, no hay alta humedad, el ambiente estaba techado, un sistema bicapa compuesto por 2 recubrimientos del tipo epóxicos de altos sólidos, arriba de 85%, son los que le brindaron a él la protección correcta a las estructuras. En el caso del ambiente C3, la identificación le podemos mencionar el caso del trabajo de protección que se brindó a las estructuras metálicas del puente Quimbiri en la Convención en Cusco.
una estructura metálica expuesta al 100% al medio ambiente, pero sigue siendo un ambiente alejado de la zona costero-marina. Es decir, un ambiente que con un sistema tricapa, que en este caso, por la durabilidad, recuerden ustedes ese concepto, que se requiere para el trabajo del primer mantenimiento, se le aplicó un sistema que incluía una base anticorrosiva rica en zinc para la protección de ánodo de sacrificio del recubrimiento, una capa intermedia epóxica y una capa de acabado poliuretano, haciendo la función, el mix de protección por ánodo de sacrificio de la base, protección capa barrera de la capa intermedia y protección contra la radiación del acabado poliuretano en este caso. El ambiente corrosivo C4, corrosión alta, podemos ilustrarlo con el caso del trabajo de protección que se realizó en las estructuras metálicas del almacén de reactivos nacionales, almacén de reactivos químicos. Estructuras coberturadas, donde no van a estar expuestas a la intemperie y donde se recomendó un sistema bicapa, base epóxica y de altos sólidos y un acabado epóxico convencional. En el ambiente C5, de muy alta corrosión, podemos también citar el caso de las estructuras del almacén de minerales de Perubar. El Perubar 1 y Perubar 2 son proyectos que se trabajaron tanto desde la etapa de especificación, la etapa de aplicación, supervisando los trabajos de aplicación, la etapa de ensayos de calidad también, que siguieron a todo el trabajo de aplicación del recubrimiento. En este caso, la recomendación incluyó un sistema tricapa, base zinc, capa intermedia epóxica, acabado poliuretano, combinando los mecanismos de protección contra la corrosión que habíamos mencionado inicialmente. La capa base, rica en zinc, ánodo de sacrificio, la capa intermedia epóxica, protección capa barrera, y la capa de acabado poliuretano, protección contra la radiación UV. Finalmente, el ambiente CX, corrosión extrema, podemos citar el caso de la barcaza que va a trabajar en inmersión en agua de relave en Minera Bárrica. Este importante cliente minero, ubicado en Huaraz, Ancash, se le recomendó un sistema de protección tricapa, pero en este caso 3 capas de epóxicos de altos sólidos con características especiales que van a soportar la inmersión justamente en este medio altamente corrosivo. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes justamente de los ejemplos que hemos brindado para cada uno de ellos. El Templo Virgen de Chapi en la ciudad de Arequipa, ambiente C1, complejas estructuras como se verán, tratamiento de superficie, chorro abrasivo y la aplicación de este sistema bicapa con 2 epóxicos de 90% de sólidos, espesores totales aproximadamente de 6 a 8 mils. El ambiente C2, las estructuras del Coliseo Municipal de Barranca, por ejemplo, zona ya cercana a la costa, pero que van a llevar una cobertura, es decir, va a estar encerrado. Las estructuras no van a estar expuestas y la selección del sistema incluyó una capa de pintura epóxica previo al tratamiento de superficie también con chorro abrasivo cercano al blanco y la aplicación final de una pintura de esmalte acrílico para la parte estética, para la parte de brillo deseada también. El puente, en este caso el puente Mirador, en la zona de Satipo, Junín, formó parte de un paquete de puentes que también hicimos todo el trabajo de supervisión y el trabajo de ensayos también que acompañaron todo el proceso de pintado y protección de cada uno de estos puentes. En este caso con un sistema tricapa, zinc, epoxi y poliuretano de acabado. Y en el ambiente extremo, el ambiente de muy alta corrosión que les mencionaba en este caso, la imagen muestra la zona de la cubierta de la barcaza, en este caso la barcaza Parantamina, en el cual la superficie que estamos viendo ahí, la plancha estriada, llevó un recubrimiento rico en zinc, en la capa intermedia epóxica y un acabado poliuretano, por la exposición que iba a tener en el medio donde iba a estar aplicado. Finalmente, el ambiente extremo lo hemos ilustrado aquí también con otra barcaza, en este caso para Minera Chinalco, con el sistema tricapa sin epoxi poliuretano, pero que va a ser aplicado en algunas zonas, como puede ser la obra viva o la obra muerta, dependiendo justamente de la zona en la cual la barcaza se va a dar la protección, ¿no? Bien. En los próximos minutos, acompáñenme para la aplicación, para el tema de la
los ensayos de calidad que nosotros implementamos en campo para que ustedes puedan ver cómo podemos asegurarnos en estos trabajos de que el proceso va a llegar a empatar justamente con la durabilidad que le estábamos mencionando. Ensayos de calidad de los recubrimientos. En esta parte vamos a compartir cuáles son algunos de los controles de calidad que se realizan con equipos de inspección, aquellos que son los más frecuentes y demandados en algunos de los proyectos en los cuales se requiere el trabajo de protección con pinturas industriales. Dentro de los que comprenden, por ejemplo, la etapa de preparación de superficie, tengamos presente que se incluyen aquellos con equipos para la medición del control ambiental. Temperatura de superficie, humedad relativa, control de punto de rocío, etc. Luego, en la etapa de preparación y control de superficie, también se utilizan ensayos para verificar la conductividad del abrasivo, el tema de la presencia de contaminantes, el tema de la humedad que pueda estar en el aire que suministra el compresor o la línea de aire al equipo de tratamiento con chorro abrasivo, el tema del diámetro de la boquilla que se utiliza también para la limpieza a alta presión con abrasivo, el tema de la granulometría propiamente del abrasivo, que como ya lo hemos mencionado puede ser arena, escoria o granalla como los más frecuentemente usados. Durante ya la aplicación de un recubrimiento, controles referidos al espesor en húmedo, al tema de tiempos de secado, al tema de aplicación propiamente con los equipos ya industriales mencionados, son parte también del proceso que nos va a ayudar a que el trabajo tenga como objetivo el éxito final. Y ya luego de la aplicación propiamente del recubrimiento o del sistema de pintura que incluye 1, 2, 3 capas, dependiendo cuál ha sido el recomendado, hay otros controles que ustedes los van a poder apreciar en ese momento porque son básicamente los que más también exigen en campo. Uno de ellos, y es fundamentalmente el que más también acostumbramos a realizar, es el de la medición de espesor en seco. De acuerdo a la norma PA2, que tiene también una metodología o secuencia para seguir, se utilizan equipos como este digitales para la verificación de dicho grosor de espesor por capa. En este caso tengo probetas aplicadas con sistemas ya de recubrimientos tricapa que incluyen epóxicos y poliuretanos de acabado en un caso y sin epóxico y poliuretano en el otro, que me van a permitir ustedes verificar cuál es el espesor. En la probeta mayor, la probeta de color gris, por ejemplo, está marcando un espesor acá de 13 mils en este punto, un espesor de 15.79 en este otro punto, 12.64. Los espesores tienen que cumplir también con la recomendación del fabricante o cumplir con la especificación del proyecto. En base a eso es que los inspectores de calidad van revisando en el avance del trabajo y del proyecto si es que realmente se están realizando la aplicación acorde con lo que se ha especificado previamente. En el caso de la probeta menor de color celeste, ustedes tienen acá el registro 11.61, 12.9 en este otro punto y 10.72 en este. Se realizan promedios también por zonas, determinados en base al área que se ha pintado finalmente, para la aprobación o rechazo, en este caso, que requiera un repintado si es que el espesor estuviera por debajo de lo requerido. Ese entonces es uno de las formas de controlar el trabajo ya después de haber completado la aplicación. Otro de ellos también muy importante es el tema de la adherencia. La adherencia del recubrimiento final también es posible medirla a través de métodos cualitativos y cuantitativos. El método cualitativo es un método manual, corte y cuchilla, en base a la norma ASTM 3359, que también en base al espesor al cual yo he aplicado el recubrimiento me determina si el método debe ser por corte en cuadrícula o por corte en X. En este caso, para espesores mayores a 5, el método que se utiliza es corte en X. Se coloca después una cinta normada y se tracciona con ella. Pero existen también equipos de avanzada, equipos automáticos que realizan este procedimiento gracias al arranque automático, digámoslo así, que se hace de un dispositivo que sea previamente pegado con un pegamento epóxico en la superficie del recubrimiento que yo he aplicado.
los valores finalmente de las pruebas de adherencia por tracción, deben ustedes recordar que deben ser establecidos antes del inicio del proyecto, para no después ser discutidos en reuniones en las cuales ya tengamos aplicado el sistema y recién se esté definiendo cuál es el valor mínimo para la aprobación o el rechazo. Bueno, esos son parte entonces de algunos de los ensayos de calidad que ustedes pueden, a través de nosotros, acceder en la coordinación que nosotros les brindamos como departamento técnico. Gracias por acompañarnos, hagan uso de las recomendaciones y síganos en nuestras redes sociales o escríbanos al correo que aparece en pantalla. Hasta la próxima.